Saludos, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a tratar el capítulo 5, el cual hablará sobre la motivación. Antes de entrar en materia, es bueno saber qué es la motivación del trabajo. La motivación del trabajo es un conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de ciertas maneras. Desde un punto de vista ideal, estas conductas se dirigen al logro de una meta organizacional. La motivación del trabajo es la combinación compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada persona. La motivación direcciona y enfoca la conducta, dándole paso a las nuevas oportunidades. Se esfuerza por contraer un compromiso pleno y persiste en las acciones conductuales. La motivación requiere también descubrir y comprender los impulsos y necesidades de los empleados, pues se origina en ellos. Deben reforzar sus actos positivos para la organización, como crear la satisfacción entre el consumidor mediante un servicio personalizado. Además, los empleados estarán más motivados cuando tengan metas claras. Las necesidades, el refuerzo, las metas, las expectativas y los sentimientos de equidad son las claves para mantener la motivación activa dentro de las organizaciones. Es igualmente importante descubrir los factores que intervienen y actúan para desmotivar a los empleados y disminuir su entusiasmo por el alto desempeño. Los comportamientos comunes de los administradores que desvirtúan la motivación son: tolerar el mal desempeño ajeno, criticar inmediatamente a los empleados, no establecer expectativas claras, hacer falsas promesas de incentivo disponible, distribución injusta de recompensa, es decir, favoritismo. Modelo de motivación. El comportamiento de los seres humanos obedece generalmente a su motivación. Toda la conducta humana es motivada. Los modelos sirven a los administradores para comprender la forma en que las necesidades internas de los empleados afectan después su conducta. Además, se desprenden lógicamente del análisis sistemático de la forma de modificar la conducta de los empleados mediante recompensa que satisfacen tales necesidades. La necesidad, deseo, tensión, disconfort, impulso o inquietud que se presentan después del estímulo es lo que conocemos como modelo motivacional. Impulsos motivacionales. Las personas tienden a desarrollar ciertos impulsos motivacionales como resultado del ambiente cultural en el que viven. Impulsos que afectan la manera en que consideran su trabajo y enfrentan su vida. La motivación hacia el logro es el impulso que sienten las personas para buscar y lograr objetivos. La motivación hacia la afiliación es el impulso que sienten las personas de relacionarse socialmente. La motivación hacia el poder es el impulso para tratar de cambiar a personas y situaciones. Voy a estar hablando sobre las necesidades humanas. Cuando una máquina se descompone, las personas reconocen que se necesita hacer algo. Los administradores tratan de encontrar las causas por las cuales se descompuso mediante un análisis basado en su conocimiento y necesidades de la máquina. Al igual que esta, un trabajador que funciona mal lo hace por causas definidas que pueden relacionarse con sus necesidades. Las necesidades se clasifican en varias formas. Una clasificación simple es, primero, las necesidades físicas básicas llamadas necesidades primarias y segundo, las necesidades sociales y psicológicas llamadas necesidades secundarias.
Las necesidades primarias son alimentación, agua, sexo, sueño, aire y una temperatura razonablemente cómoda. Estas necesidades surgen de los requisitos básicos de la vida y son importantes para la supervivencia del género humano. Por tanto, son prácticamente universales, pero su intensidad varía de una persona u otra. Por ejemplo, un niño necesita dormir más que una persona mayor, mientras que algunas personas mayores desean una habitación más cálida que otras. Mientras que las necesidades secundarias son más ambiguas porque presentan necesidades de la mente y del espíritu, más que el del cuerpo. Muchas se desarrollan a medida que la gente madura. Ejemplos son las necesidades que corresponden a la autoestima, sentido del deber, competencia, sentido de pertenencia, asertividad y dar y recibir afecto. Hay 3 grandes teorías de las necesidades humanas que tratan de clasificar dichas necesidades, al menos de forma implícita. Las 3 teorías son teorías de Maslow, teoría de Herzberg y teoría de Alberberg. Parten de la distinción entre necesidades primarias y secundarias. A pesar de sus limitaciones, las 3 perspectivas sobre las necesidades humanas sirven para crear una base importante de modelos motivacionales más avanzados. La teoría de Maslow identifica y centra la atención en 5 niveles. Esta jerarquía se presenta de manera breve y después se interpreta en diferentes sesiones, como lo es las necesidades de orden inferior. En estas se encuentran necesidades de primer nivel que se refieren a la supervivencia básica, como lo son las necesidades fisiológicas de alimento, aire, agua y sueño. Y el segundo nivel, que tiende a predominar la seguridad corporal, como evitar un ambiente de trabajo peligroso, y la seguridad económica, como una garantía de no despidos o un plan cómodo de jubilación. La segunda sección son las necesidades de orden superior. En esta hay 3 niveles. Está el tercer nivel de la jerarquía, que refiere al amor, sentido de pertenencia, participación social. El cuarto nivel, que engloba el autoestima y el estatus, el sentimiento de competencia, que deriva de la realización competente de tareas y de la confianza en otros, que provee estatus. Y el quinto nivel, que es la necesidad de autorrealización, que es el proceso continuo de llegar a ser todo aquello en lo que uno es capaz. En esencia, el modelo de jerarquía de necesidades de Maslow sostiene que las personas tienen necesidades que desean satisfacer. Sin embargo, una vez satisfechas, no son tan motivadoras como las que no lo están. Los empleados se motivan con mayor entusiasmo por lo que buscan en el presente que por recibir más de lo que ya tienen. Una necesidad plenamente satisfecha no es un fuerte motivador. Interpretada de esta forma, la jerarquía de necesidades de Maslow ejerce un efecto poderoso en los administradores contemporáneos, pues les ofrece algunas ideas útiles para ayudarles a pensar en forma de motivar a sus empleados. Cómo identificar y aceptar las necesidades de los empleados, reconocer las necesidades que pueden diferir entre los empleados, ofrecer satisfacción de las necesidades particulares no satisfechas en el momento, comprender que dar más de la misma recompensa, en especial si satisface las necesidades de orden inferior, puede tener un efecto decreciente en la motivación. El modelo de Maslow tiene también muchas limitaciones y ha sido muy criticado. Como marco filosófico ha sido difícil de estudiar y no se ha comprobado cabalmente. Desde una perspectiva práctica, no es fácil ofrecer oportunidades de autorrealización a todos los empleados. Además, la investigación no ha acreditado la presencia de los 5 niveles de necesidad como los únicos, ni se ha establecido la progresión de los 5 pasos desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Sin embargo, hay evidencia de que al menos las 2 necesidades de orden inferior, fisiológicas y de seguridad, se encuentran satisfechas en un grado básico. Los empleados no se interesarán mucho por las necesidades de orden superior. Ahora hablaremos sobre el modelo bifactorial de Herzberg. Friedrich Herzberg desarrolló un modelo bifactorial de motivación.
Este investigador solicitó a los participantes en su estudio que pensaran en una época en la que se sintieron especialmente bien respecto a su empleo y en esa época en que se sintieron especialmente mal. También les pidió que describieran las condiciones que les generaron estos sentimientos. Así descubrió que los empleados señalaban diferentes tipos de condiciones que le producían sentimientos de bienestar y de malestar. En otras palabras, si un sentimiento de logro los hacía sentir bien, su carencia rara vez se interpretaba como una causa de un sentimiento desagradable. En cambio, algún otro factor, como algunas políticas de la compañía, se señalaba con mayor frecuencia como la causa de malestar. Herzberg concluyó que existían dos conjuntos autónomos de factores que influían en la motivación. Antes de ese momento, las personas suponían que la motivación y la falta de ella eran tan solo extremos opuestos, pero gracias a Herzberg se vio que no. La ausencia de factores del puesto como la seguridad del empleo y las condiciones de trabajo frustraban a los empleados. Herzberg creó lo que se llamó factores de higiene o factores de mantenimiento. Que se requieren para construir una base sobre la cual se cree un nivel razonable de motivación para los empleados. Otras condiciones de trabajo funcionan sobre todo para construir esta motivación, pero su ausencia rara vez produce factores que la obstaculicen poderosamente. Las condiciones se conocen como factores motivacionales. Durante muchos años, los administradores se han preguntado por qué sus políticas de protección y una amplia variedad de prestaciones no elevaban la motivación de los empleados. La idea de separar los factores motivacionales y de mantenimiento ayudó a responder esa pregunta, porque de acuerdo con Herzberg, las prestaciones y las políticas del personal eran el primer lugar de factores de mantenimiento. Los factores motivacionales como el logro y la responsabilidad se relacionan en su mayor parte directamente con el trabajo mismo, el desempeño del empleado, el reconocimiento y el crecimiento personal que experimenta. Los motivadores intrínsecos son gratificaciones internas que una persona siente cuando realiza un trabajo, de manera que hay una conexión directa y a menudo inmediata en el trabajo y las recompensas. En este caso, los empleados están motivados por sí mismos. Los motivadores excéntricos son gratificantes externas que ocurren fuera de la naturaleza del trabajo, sin una satisfacción directa en el momento en el que realizan las labores. Ejemplo de ellos son planes de jubilación, seguros de salud, vacaciones. Aunque los empleados aprecian estos aspectos, no son motivadores eficaces. El modelo de Herzberg propone una distinción útil entre los factores de mantenimiento necesarios pero no suficientes y factores motivacionales con el potencial de mejorar el esfuerzo del empleado. El modelo de Herzberg, como el de Maslow, ha sido muy examinado y criticado, así como defendido. No es de aplicación universal porque se basó y se aplica mejor a los empleados administrativos, profesionales y de nivel superior. El modelo también parece reducir la importancia motivacional del sueldo, el estatus y las relaciones con los demás, pues estos son de factores de mantenimiento. Este aspecto del modelo se contrapone a la percepción de muchos administradores, por lo que es difícil que los acepten. Por último, el modelo también parece limitado por el método, lo que significa que solo el enfoque de Herzberg, que solicita informes de experiencias propias de trabajos favorables y desfavorables, produce el modelo bifactorial. En resumen, parece que hay dos factores cuando en la realidad solo hay uno. Ahora vamos a hablar del modelo RC de Alberfer. Clayton Alberfer propuso una jerarquía modificada de necesidades, basada en 3 niveles. El primer nivel es necesidades de existencia. Aquí combina factores fisiológicos y de seguridad, de sueldo, condiciones físicas de trabajo, seguridad del empleo y las prestaciones. El segundo nivel son las necesidades de relación, que refieren a la comprensión y aceptación por parte de las personas ubicadas arriba y abajo y alrededor del empleado del trabajo y en otros ámbitos. Y el tercer nivel se llama las necesidades de crecimiento, que refieren al deseo tanto de la autoestima como de la autorrealización. Las similitudes entre estos 3 modelos de necesidades humanas son muy claras.
pero también existen otras importantes. Maslow y Albert se enfocan en las necesidades internas del empleado, mientras que Herzberg también identifica y distingue las condiciones, contenido o contexto de trabajo que pueden plantearse para satisfacerlas. Las interpretaciones populares de los modelos de Maslow y Herzberg sugieren que en las sociedades modernas muchos trabajadores ya cubrieron sus necesidades de orden inferior, de manera que ahora ya están motivados en primer lugar por las necesidades y motivaciones del orden superior. Albert sostiene que dejar sin satisfacer las necesidades de relación o crecimiento causará un renovado interés en las necesidades de existencia. Por último, los tres modelos indican que antes de que un gerente entregue recompensas, debe descubrir qué necesidad o necesidades dominan a un empleado en particular. De este modo, todos los elementos de necesidades aportan una base de comprender y aplicar la modificación de la conducta. Los modelos de motivación examinados hasta ahora se conocen como las teorías de contenido de la motivación, porque se enfocan en el contenido de los elementos que motivan a una persona. Se relacionan con el ser interior del individuo y la forma en que este estado interior determina la conducta. La mayor dificultad que enfrentan los modelos de contenido de la motivación es que las necesidades de las personas no están sujetas a la observación de los administradores ni a mediciones precisas para fines de supervisión. La modificación de comportamiento organizacional o MODCO se apoya en gran medida en la ley de efecto, que afirma que una persona tiende a repetir una conducta que acompañe consecuencias favorables y tiende a evitar la que acompañe consecuencias desfavorables. Se requieren dos condiciones para la aplicación exitosa de la MODCO. El administrador debe ser capaz de identificar consecuencias poderosas, como las percibe el empleado, y luego controlarlas y administrarlas de forma de que el empleado vea la conexión entre conducta que va a afectar y sus consecuencias. La ley del efecto procede de la teoría de aprendizaje, que sostiene que aprendemos mejor en entornos agradables, mientras las teorías de contenido argumentan que las necesidades internas prefiguran la conducta. El modelo MODCO afirma que las consecuencias externas tienden a determinarla. La ventaja de la MODCO es que coloca un grado mayor de control y responsabilidad en manos del administrador. Un tipo especial de esta teoría es el aprendizaje social, también conocido como aprendizaje vicario, que afirma que los empleados no siempre tienen que aprender directamente de sus propias experiencias. En cambio, pueden aprender, e incluso es más probable que lo hagan, al observar las acciones de los demás, al comprender las consecuencias que otros experimentan y modificar su conducta con esa información. A menudo los empleados que adquieren habilidades de aprendizaje social son mucho más eficaces en menos tiempo que si hubieran tenido que experimentar todo de forma independiente. La MODCO hace mucho hincapié en las recompensas y en las consecuencias alternas para sostener la conducta. Sin embargo, antes de usar la MODCO, los administradores deben decidir si desean incrementar o reducir la probabilidad de una conducta continua en una persona. Fundamentalmente, la conducta se estimula mediante el refuerzo positivo. El refuerzo positivo ofrece una consecuencia favorable que alienta la repetición de una conducta. Por ejemplo, un empleado puede observar que cuando realiza un trabajo de alta calidad, su jefe lo premia con reconocimiento. Como al empleado le gusta el reconocimiento, su conducta se refuerza. El secreto del buen refuerzo positivo por parte de un administrador radica en su aplicación. Las consecuencias favorables deben ser personalizadas, oportunas, específicas, de alto impacto y tan espontáneas como sea posible. Deben aportar una realimentación útil sobre el desempeño, celebrar en público el valor de una contribución y propiciar un sentido de apropiación y compromiso con los empleados. También existe el moldeo, que es una aplicación sistemática y progresiva en el refuerzo positivo. Se concreta cuando se proporcionan sucesivamente refuerzos más frecuentes o poderosos a medida que el empleado se acerca a la conducta deseada. También existe el refuerzo negativo,
que ocurre cuando la conducta se acompaña de la eliminación de una consecuencia desfavorable. Por ende, no es lo mismo que el castigo, el cual suele agregar algo desfavorable. El castigo es la administración de una consecuencia desfavorable que desalienta cierta conducta, aunque en ocasiones el castigo es necesario para desalentar una conducta indeseable. Debe emplearse con cautela porque tiene ciertas limitaciones. También está la extinción, que implica la eliminación de consecuencias positivas significativas que se obtengan mediante la práctica de una conducta deseable. Esta conducta aprendida debe reforzarse para alentar a las personas a repetir la acción a futuro. Antes de aplicar varios tipos de consecuencias, los administradores deben vigilar la conducta de los empleados para determinar la frecuencia o lo adecuado de su desempeño. La frecuencia de la conducta crea una base o estándar para comparar las mejoras. Luego el administrador selecciona un programa de refuerzo, que es la frecuencia con la que la consecuencia elegida acompaña la conducta. El refuerzo puede ser continuo o parcial. El refuerzo continuo ocurre cuando un reforzador acompaña en cada conducta correcta a un empleado. En el aprendizaje es más rápido, pero en una situación normal del trabajo no es posible premiar a cada empleado por cada conducta correcta, y mucho menos a varios empleados. Un ejemplo de este refuerzo puede ser el pago a empleados por cada unidad de calidad aceptable que produzcan. También existe el refuerzo parcial, que ocurre cuando solo se refuerzan algunas conductas correctas, ya sean después de cierto tiempo o después de varias raciones correctas. El aprendizaje aquí es más lento, sin embargo, el aprendizaje tiende a conservarse por más tiempo cuando se asegura en condiciones de refuerzo parcial que en refuerzo continuo. El principal beneficio de la modificación de la conducta es que hace que los administradores sean motivadores más conscientes, pues los estimula a analizar la conducta de los empleados, explorar sus razones y sus frecuencias, e identificar consecuencias específicas que ayudarán a cambiarla cuando éstas se apliquen de forma sistemática. La realimentación del desempeño y el reconocimiento son partes frecuentes de esta estrategia, porque tienden a ser muy deseados y son, por lo tanto, refuerzos poderosos. Cuando se identifican conductas específicas y se aplican bien los refuerzos deseados, la modificación de la conducta genera mejoras sustanciales en áreas específicas, como ausencias, retrasos y errores. Se ha criticado la modificación de la conducta desde varios puntos de vista, entre otros su filosofía, método y sentido práctico. A causa del fuerte efecto de las consecuencias deseadas, la modificación de conducta puede, en efecto, obligar a las personas a cambiar su comportamiento. En esta forma se le puede manipular y ser incongruente con sus supuestos humanistas ya expuestos, de que la gente desea ser autónoma y autorrealizarse. Establecimiento de metas. Las metas son objetivos que queremos alcanzar a futuro. ¿Por qué son importantes las metas dentro de la empresa? Bueno, las metas nos ayudan a centrar la atención de los empleados en los asuntos de mayor importancia para la organización, a planificar la distribución de recursos cruciales como el tiempo, el dinero y la energía. Nos muestran el valor del esfuerzo constante y estimulan la preparación de planes de acción para el éxito de la empresa. El establecimiento de metas dentro del proceso motivacional. Funciona como proceso motivacional porque crea una discrepancia entre el desempeño actual y el esperado. Es decir, que ayuda a crear un sentimiento de tensión entre los empleados, el cual se reduce cuando estos cumplen las metas. Cumplir con las metas también ayuda a satisfacer el impulso de lograr algo en la vida de una persona. Distribuye el sentimiento de competencia y de autoestima, así como estimula aún más las necesidades de crecimiento personal de los empleados. La eficacia personal. La eficacia personal es un factor importante del éxito cuando se establecen metas.
Esta se describe como la creencia interna que se tiene de las capacidades y competencias relacionadas con el puesto que uno ocupa dentro de la organización. Existe una relación con una tarea específica o con el desempeño de diversas actividades. Es decir, que si los empleados tienen una alta eficiencia personal, van a tener la necesidad o el deseo de crear metas altas en base a la creencia. Elementos del establecimiento de metas. Aceptación de metas. Las metas eficaces se necesitan entender, pero también necesitan aceptarse. La simple asignación de metas en los empleados no puede generar su compromiso con ellas. Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y medibles como sea posible, para que los empleados sepan cuándo las alcanzan. Desafío. La mayoría de los empleados trabaja más cuando la meta es difícil de alcanzar en vez de una mediocre. Las metas difíciles se vuelven un reto que influye un impulso de logro de los empleados. Estas deben ser difíciles, pero no imposibles. Supervisión. Proporciona a los empleados por lo menos indicios sutiles de que sus tareas son importantes. Su esfuerzo es necesario y sus contribuciones son apreciadas. El modelo de expectativas. El modelo de expectativas, también conocido como la teoría de las expectativas, es un enfoque muy aceptado dentro de la motivación, elaborado por Victor Brown. Esto explica que la motivación es producto de tres factores. Cuando se desea la recompensa, que es la valencia, la estimación propia de la probabilidad de que el esfuerzo produzca un desempeño exitoso, que es la expectativa, y la estimación propia de que el desempeño permite recibir la recompensa, que es la instrumentalidad. El modelo de equidad. Los modelos motivacionales consideran de sus compañeros. No obstante, los empleados sus necesidades, también quieren que su sistema de remuneración sea equitativo. Esta equidad aplica a todo tipo de recompensas, sean psicológicas, sociales o económicas. La teoría de